100 veces me dirán y muchas más que eres un fantasma y utopía. Y yo diré 100 veces sin cesar que eres el motor de nuestra vida. El mundo no desea conocer a quién es su padre y creador, cegado por el vicio del placer y ciego en la tiniebla del dolor. Te gusta mostrarte en lo pequeño, en aquello que apenas percibimos. Eres, más bien, caricia y compañero que habita en la tierra que vivimos. Dame, Señor, la gracia suficiente para verte en los pequeños del camino y así lograr una fe ardiente que rompa la tiniebla del destino. Tú eres la evidencia que yo busco para saber a dónde voy, de dónde vengo y así vivir sin golpes bruscos, sabiendo que en tu fe yo me sostengo. Padre Alejandro. ¿Feliz día de San Óscar Romero? ¿Uno de mis santos preferidos? Trazar un recorrido por la vida de Óscar Arnulfo Romero supone adentrarse en uno de los periodos más convulsos de la historia de su país, El Salvador, y de toda América Latina. En los años en los que Monseñor Romero desarrolló de manera más intensa su actividad religiosa, entre 1966 y 1980, el incremento de movimientos comunistas de campesinos en toda Latinoamérica, que se vio favorecido sin duda por el ejemplo de la Revolución Cubana del 59 y el compromiso de un sector importante de la Iglesia Católica con los más pobres, iniciado en el Concilio Vaticano II y ratificado en la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín de 1968, chocaron de pleno con unos gobiernos opresores, surgidos a menudo de golpes de Estado y apoyados en buena medida por Estados Unidos, cuyos intereses en la zona eran mucho más económicos que humanitarios. Sus padres, Santos Romero y Guadalupe de Jesús Galdámez. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Fue el segundo de los 8 hermanos de una modesta familia. Su padre, Santos, era empleado de correo y telegrafista y su madre, Guadalupe de Jesús, se ocupaba de las tareas domésticas. El Salvador era por entonces un país de relativa prosperidad económica, gracias al cultivo y exportación de café, pero dominado por un poder oligárquico que mantenía oprimida a la población campesina. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado. A muy corta edad tuvo que interrumpir sus estudios debido a una grave enfermedad, de manera que a los 12 años trabajaba ya como aprendiz en una carpintería. Su ingreso en el Seminario Menor de San Miguel tiene lugar en 1931. Allí permaneció durante 6 años hasta que tuvo que interrumpir de nuevo sus estudios, esta vez para ayudar a su familia en unos momentos de dificultad económica. Durante 3 meses trabajó con sus hermanos en las minas de oro de Potosí por 50 centavos al día. Su ordenación sacerdotal en Roma, 4 de abril de 1942, en 1937 Óscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 y continúa en Roma un tiempo con el fin de iniciar una tesis doctoral que pretende orientar hacia la mística o la teología ascética, pero la guerra europea le impide terminar los estudios y se ve obligado a regresar a El Salvador. Su labor como sacerdote comienza en la parroquia de Anamorós, trasladándose poco después a San Miguel, donde durante 20 años realiza labor pastoral, impulsa movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo o los Cursillos de Cristiandad, desarrolla obras sociales como Alcohólicos Anónimos o Cáritas, promueve la construcción de la Catedral de San Miguel y favorece la devoción a la Virgen de la Paz. En esos años, su trabajo es el de un sacerdote dedicado a la oración y la actividad pastoral, pero todavía sin un compromiso social evidente. Mientras, el país vive sumido en un caos político, se suceden los golpes de Estado en los que el poder queda casi siempre en manos de los militares. En 1966 Monseñor fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Comienza así una actividad pública más intensa que viene a coincidir con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares que se manifestaría de forma evidente apenas un año más tarde con la primera huelga general obrera. Consagración episcopal, Gimnasio del Liceo Salvadoreño, 1970, su nombramiento como obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González, en 1970, no fue bien visto por los sectores más renovadores. Monseñor Chávez y González y Monseñor Rivera, también obispo auxiliar, estaban impulsando los cambios pastorales que el Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 exigían para el desarrollo de una nueva forma de entender el papel de la Iglesia Católica en América Latina y los planteamientos de Monseñor Romero, nombrado además director del periódico Orientación, eran todavía muy conservadores. Además, su labor como rector del Seminario Mayor San José de la Montaña, que desde 1915 había sido dirigido por los jesuitas, resultó un fracaso en la gestión económica, por lo que el seminario debió ser cerrado.
Nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, se traslada a la misma en diciembre de 1974. El contexto político se caracteriza sobre todo por una especial represión contra los campesinos organizados. En junio de 1975 se producen los hechos de Tres Calles. La Guardia Nacional asesina a 5 campesinos. Monseñor Romero llega a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar la misa. No hace una denuncia pública de lo ocurrido, como le habían pedido algunos sectores, pero sí envía una dura carta al presidente Molina. El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador, el 23 de febrero de 1977, es una sorpresa negativa para el sector renovador, que esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno y los grupos de poder, que ven en este religioso de 59 años un posible freno a la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la arquidiócesis. Junto al padre Alfonso Navarro en la misa por Rutilio Grande e Catedral, marzo de 1977, sin embargo, un hecho ocurrido apenas unas semanas más tarde, que se revelará decisivo en la escalada de violencia sufrida en El Salvador, va a dejar clara la futura línea de actuación de Romero. El 12 de marzo es asesinado el padre jesuita Rutilio Grande, hombre progresista que colaboraba en la creación de grupos campesinos de autoayuda y buen amigo de Monseñor. El recién electo arzobispo insta al presidente Molina para que investigue las circunstancias de la muerte. Ante la pasividad del gobierno y el silencio de la prensa a causa de la censura, amenaza incluso con el cierre de las escuelas y la ausencia de la Iglesia Católica en actos oficiales. Nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, febrero de 1978, la postura de Óscar Romero, cada vez más, peligrosamente, comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional. El 14 de febrero de 1978 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. En 1979 es nominado al Premio Nobel de la Paz y en febrero de 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina, Bélgica. En ese viaje a Europa visita a Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que está viviendo su país. En efecto, en 1980 El Salvador vivía una etapa especialmente violenta en la que sin duda el gobierno era uno de los máximos responsables. La Iglesia calcula que, entre enero y marzo de ese año, más de 900 civiles fueron asesinados por fuerzas de seguridad, unidades armadas o grupos paramilitares bajo control militar. De todos será sabido que el gobierno actuaba en estrecha relación con el grupo terrorista Orden y los Escuadrones de la Muerte. Apenas llegado de su viaje, el 17 de febrero, el arzobispo Romero envía una carta al presidente Carter en la que se opone a la ayuda que Estados Unidos está prestando al gobierno salvadoreño, una ayuda que hasta el momento solo ha favorecido el estado de represión en el que vive el pueblo. La respuesta del presidente estadounidense se traduce en una petición al Vaticano para que llame al orden al arzobispo. Sin embargo, en otros países continúa el reconocimiento a la labor de Romero. Por esas mismas fechas, recibe el Premio de la Paz de Acción Ecuménica Sueca. Asesinato de Monseñor Romero, capilla del Hospital La Divina Providencia, 24 de marzo de 1980, el cerco se cierra. A fines de febrero, Héctor Dada, miembro de la Segunda Junta de Gobierno de El Salvador, informa a Monseñor de que tiene conocimiento de amenazas de muerte contra su propia persona y contra el arzobispo. Romero recibe también un aviso de amenazas de similar seriedad por parte del nuncio apostólico en Costa Rica. Monseñor Lajo Uscada, ya a comienzos de marzo, es volada a una cabina de locución de la emisora Isaacs, la voz panamericana, que transmitía sus homilías dominicales. Los días 22 y 23 de marzo, las religiosas que atienden el Hospital de la Divina Providencia, donde vive el arzobispo, reciben llamadas telefónicas anónimas que lo amenazan de muerte. Finalmente, el 24 de ese mismo mes, Óscar Romero es asesinado por un francotirador mientras oficia misa en la capilla de dicho hospital. Los funerales, celebrados en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 30 de marzo de 1980, se convirtieron en una batalla campal en la que las fuerzas de seguridad acometieron contra miles de salvadoreños concentrados en la plaza de la catedral, entre los que se encontraban miembros del Bloque Popular Revolucionario. El resultado, más de 40 muertos y 200 heridos. Tal como denuncia el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no realizó ninguna investigación exhaustiva sobre el asesinato del arzobispo Romero. Roberto de Aubusson, líder de los Escuadrones de la Muerte y antiguo miembro de la Guardia Nacional de Somoza, fue arrestado en mayo de ese mismo año, a pesar de las pruebas que lo implicaban tanto en el asesinato de Monseñor como en la conspiración para realizar un golpe de Estado. Fue puesto en libertad con el beneplácito del ministro de Defensa.
4 años más tarde, el embajador Robert Witte declaró ante un comité del Congreso que existían pruebas suficientes para afirmar más allá de cualquier duda razonable que Deo Wilson había planeado y ordenado el asesinato, aunque este nunca fue procesado. Al asesinato de Monseñor le siguieron otros actos de violencia terribles contra una iglesia comprometida con el pueblo salvadoreño, como la violación y asesinato de 3 monjas y una seglar estadounidenses el 2 de diciembre de 1980 o el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas por escuadrones de la muerte en noviembre de 1989. Dichos actos se insertaron en un periodo convulso de enfrentamiento entre el poder represor y las guerrillas del FMLN que se prolongaría durante más de una década. Sexto aniversario de la muerte de Monseñor Romero, en 1986, la firma del acuerdo entre el gobierno y el FMLN, llevada a cabo en 1992, supuso para El Salvador el inicio de ese proceso de paz con el que soñó Monseñor Romero, un proceso de democratización y de recuperación económica que se ha basado, como proponía Monseñor, en el diálogo. En este periodo, la figura de Óscar A. Romero ha continuado siendo un símbolo de justicia y de compromiso social para el pueblo salvadoreño. La celebración del 20º aniversario de su muerte en el año 2000 hectáreas llevado incluso a la creación de una fundación Monseñor Romero y a una propuesta de beatificación que cuenta con el apoyo de católicos de muy diversos países, y que en cierto modo supone una forma de reivindicación del papel que aún hoy desarrolla una parte importante de la Iglesia Católica en América Latina.